¿Cómo ven que ha impactado al mercado la llegada de Donald Trump? La crisis que maneja ahorita Estados Unidos viene porque Trump ha hecho una revuelta completa. Muchos empresarios van en contra de las políticas de Trump porque saben que México es el mejor aliado que pueden tener. México es el salvavidas de Estados Unidos y lo quiera ver o no lo quiera ver Trump, Estados Unidos siempre va a necesitar de México. Tanto conflicto que ha habido a nivel mundial de las guerras de Irán, Israel, Rusia, Ucrania, muchos países europeos se han visto perjudicados por el tema del petróleo. Actualmente estamos viviendo tiempos inciertos. Algunos perdieron su trabajo, sus negocios, siempre va a haber motivos para tener miedo y al final tienes que ver esto muy a largo plazo. Ya es muy difícil para mucha gente pagar la cuota de hipoteca para vivir, hacen que la gente se retraiga y no invierta, pero es el momento en el que precisamente aprovechan los buenos inversionistas para encontrar oportunidades. Hay movimientos confusos de los bancos centrales, hay personas que tienen miedo de si es buen momento para invertir. ¿En qué están invirtiendo ahora mismo? Los bienes raíces pues nos han demostrado que por décadas, por siglos, siempre suben de valor. La rentabilidad se ha elevado, es buenísima. Siempre va a haber demanda tanto de venta como de renta en bienes raíces. Es un vehículo de inversión muy seguro. En el episodio de hoy del podcast Creando Capital con el economista youtuber nos encontramos en México, específicamente desde Guadalajara, en el primer episodio del podcast que estamos haciendo con público en vivo. Así, a ver el público que está emocionado. Súper. Bueno, esa es la energía porque lo que vamos a vivir hoy va a estar muy potente. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Primero es Pablo Mateos, inversionista, empresario, CEO de Vive Rent y el movimiento Vive de las Rentas. Y Emanuel Morales, que es, también alumno de la mentoría del método Airbnb y está gestionando 200 puertas en este momento. Así que muchísimas gracias a ambos por estar aquí hoy. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Hola, Gabriel, gracias. No, y también gracias a ustedes por invitarme pues, a hacer esto junto con su comunidad en directo y en vivo. Pues qué bueno tenerte aquí en Guadalajara y que hayas podido ver también las propiedades que hemos hecho con este concepto de rentas intensivas, y es una muestra de todo lo que ha hecho la comunidad Vive Rent en los últimos años en México y en otros países. Bueno, muy bien. Y quisiera comenzar, yo siempre comienzo los podcasts yendo un poco al panorama general, tema económico, macroeconómico incluso, y cómo se impactan los diferentes mercados. Entonces, actualmente estamos viviendo tiempos un poquito inciertos, digámoslo así, ¿verdad? Hay movimientos confusos de los bancos centrales, hay personas que tienen miedo de si es buen momento para invertir o no. Pero me gustaría comenzar un poquito desde su visión, que están, en el mercado inmobiliario con muchas unidades y pueden ver cómo se va moviendo, como el pulso del mercado y de la economía. ¿Cómo han visto ustedes la evolución del mercado, desde la pandemia para acá? ¿Qué ha ido pasando en todo ese tiempo? Pues en la pandemia, estos momentos de incertidumbre, pasó mucho la pandemia también, ¿no? Parecía que se iba a acabar el mundo, hacen que la gente se retraiga y no invierta, pero es el momento en el que precisamente aprovechan los buenos inversionistas para encontrar oportunidades, para solucionarle el problema a otros y poder comprar muy económicamente, por ejemplo. Desde la pandemia lo que vimos fue, durante la pandemia también, como la gente no salía de casa, algunos perdieron su trabajo, sus negocios, buscaron nuevas maneras de generar ingresos, pero sobre todo que no les volviera a pasar, ¿no? Si tenían un negocio, no depender solo de esto, sino empezar a desviar parte del patrimonio a activos que generan un flujo pasivo, y en particular los bienes raíces. Entonces hubo mucho interés, por eso también creció mucho la comunidad de Rent. Empezamos a hacer cursos primero en línea, luego algunos presenciales, y después, el año y medio después de la pandemia, 2021 hasta la mitad de 22, yo diría, o casi todo 22, hubo un aumento de precio en los bienes raíces en todo el mundo. Pasó en Estados Unidos, en España, como consecuencia en parte del aumento de la masa monetaria, y por eso produjo la inflación, ¿no? Entonces, el bien raíz es un activo refugio y creció mucho en esos años. También las rentas subieron bastante de precio y no se construyó vivienda, entonces la escasez de vivienda aumentó. Entonces, en general, han sido unos años buenos para la inversión en bienes raíces, en particular en rentas. Y los últimos años, 2024-25, ya la inflación se ha controlado más, las tasas de interés han estado muy altas. Eso ha evitado que la gente se endeude con hipotecas. En México, por ejemplo, las hipotecas llegaron a bajar hasta el 8% alrededor de 2021.
y después subieron hasta el 11%, ¿no? Entonces ya es muy difícil para mucha gente pagar la cuota de hipoteca para vivir, mucho más alta que la renta, o para el inversionista que la renta pague la hipoteca, ¿no? Muy complicado. Entonces, este ha sido un poco el contexto general que vivimos, pero yo diría a todos los que nos escuchan, siempre va a haber excusas, siempre va a haber motivos para tener miedo, y al final tienes que ver esto muy a largo plazo, ¿no? Y los bienes raíces pues nos han demostrado que por décadas, por siglos, siempre suben de valor en general en los mercados más estables, y por la ley de la oferta y la demanda siempre va a haber demanda tanto de venta como de renta en bienes raíces. Es un vehículo de inversión muy seguro. Sí, en mi perspectiva como personal shopper y administrador, fue algo increíble, porque muchos en pandemia nosotros nos dedicamos al tema del co-living, ¿no? En donde la gente comparte cocinas, comparte baños, cosas así. Y mucha gente creía que el co-living se iba a desplomar en esa temporada, en la temporada de pandemia, por las cuestiones de higiene, ¿no? Y seguridad. Lo curioso es que mucha gente salió de sus cuartos, de sus habitaciones, se salieron, pero no dejaban de pagar la renta. Y eso se debió a que no siempre existió una incertidumbre de cuándo íbamos a regresar. No sé si recuerdan que siempre nos decían en 15 días, en 20 días, en un mes. Así nos traían, ¿no? Entonces, eso hizo que la mayoría de los huéspedes no quitaran su renta, ¿no? Siguieran rentando. Entonces, la rentabilidad se puede decir que de estar en un 100% sí disminuyó, pero fue un 80%. O sea, realmente... O sea, el 80% seguía rentado. Realmente era una rentabilidad muy alta todavía para el modelo de negocio que manejamos. Y manejamos otro modelo de negocio que se llama Aparta Estudios, en donde ya tienes tu propio baño, tu propia cocina. Eso, la rentabilidad se mantuvo. Nunca dejó de bajar, o sea, nunca bajó. Y eso también se debió a que como ya tienes todo en tu propio espacio, pues la gente seguía rentando sus espacios, ¿no? Y además, como comentó Pablo, la gente trabajaba desde sus espacios, trabajaban en sus lugares y no se iban, ¿no? Seguían usando sus espacios. Entonces, lo que también observé en esos tiempos de pandemia, encontramos grandes oportunidades. En esos tiempos encontramos muchas propiedades con muy buenas opciones de compra. Y debido a que a la mayoría de la gente no le gustaba, no quería invertir en ese tiempo, ¿no? Así fue la experiencia que yo veo. No, y efectivamente, sí. Yo, digamos, desde el punto de vista de Airbnb, un poco la situación similar. Claro, a pesar de que digamos, paró todo el turismo, se cerraron los aeropuertos, digamos, esas conexiones entre los países, si uno se lograba adaptar, claro, hubo mucha gente que lo pasó mal, efectivamente, digamos, incluso en Airbnb o en alquiler tradicional, también, digamos, el comercial también, hubo muchos problemas. Pero desde mi lado, lo que yo vi que, claro, si uno ajustaba un poco la estrategia, uno podía mantener la ocupación. En el caso de Airbnb, lo que hicimos fue como dirigirlo al público que se había de repente quedado atrapado en las ciudades. Y lo que tuvimos fue mejor porque eran personas que se quedaban ya a larga estancia, pero en Airbnb pagando más. Fue genial. Todo lo que pasó en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahora quisiera ir un poquito ya más hacia acá, ¿no? Porque está Donald Trump. Ese es como el tema del momento desde que llegó a la presidencia o incluso desde antes. Y uno ve que los ciclos políticos afectan, pues, digamos, el mercado inmobiliario y los bienes raíces, ¿no? Todas las políticas que está haciendo Donald Trump, especialmente, bueno, aquí en México, Canadá, Europa y en el mundo entero en general. Por cierto, si estás aquí es porque te interesa poder navegar la economía en estos tiempos de cambios. Quiero contarte que acabo de identificar una tendencia en el mercado inmobiliario para obtener la mayor rentabilidad con la menor inversión. Es algo que me tiene muy emocionado y quiero compartirlo contigo. Lo llamo Rentas 3.0 y permite convertir cualquier propiedad o terreno en un activo que genera ingresos durante todo el año. Algunas de estas propiedades logran incluso superar los $10,000 al mes, aprovechando un mercado que pocos están viendo, pero los viajeros están buscando desesperadamente en este momento y están dispuestos a pagar precios premium para vivirlo. Lo bueno es que puedes iniciar sin importar en qué país te encuentres, cuánto capital tengas disponible e incluso sin tener propiedades. Voy a estar contándote el paso a paso en una clase gratuita que tendremos muy pronto. Solo tienes que hacer clic en el enlace que te dejamos en la descripción del video o escanear el código QR, escribir tu nombre y tu correo y recibirás la invitación al evento virtual. Recuerda que invertir en esta economía es una obligación. Y ahora continuemos en conversación con Pablo y Emanuel. ¿Cómo ven ustedes que ha impactado las políticas de Donald Trump o la llegada de Donald Trump al mercado y la economía en general? Bueno, pues es una incertidumbre continua
y en general no he notado en el sector de los bienes raíces un impacto inmediato. Quizá en los bienes raíces comerciales sí. Por ejemplo, en México, en el norte de México, había muchas inversiones para lo que se considera el nearshoring, toda la producción de Asia que está viniendo a Norteamérica, y ha habido un freno, pero por esa incertidumbre en la búsqueda de suelo industrial, sobre todo en ese sector, pero en general no he visto un impacto tan directo. Y bueno, quizá el impacto más inmediato sería el tipo de cambio del dólar, o sea, saber qué va a pasar con el dólar. En México hay muchas zonas dolarizadas de bienes raíces, las costas y zonas aquí en Jalisco como el lago de Chapala o en San Miguel de Allende, o todos los miles de kilómetros de costa que tiene México. Y estuvo muy alto el peso en los últimos 4 o 5 años. La relación peso-dólar llegó hasta 22, 23 pesos el dólar, ahora está en 18.5. Pero eso ha hecho que para inversionistas de Estados Unidos se encarezcan las propiedades en México, el hecho de que esté el dólar barato. Y puede tener un impacto en algunas zonas, pero bueno, pues estamos atentos. Yo creo que se va descontando de las noticias de Trump. Preocupa un poquito más el entorno geopolítico, ¿no? Claro. Las dos guerras en Europa y Oriente Medio. Y últimamente, por ejemplo, así a nivel ya más coyuntural, esta semana pasada el gobierno de Estados Unidos anunció que había 3 bancos mexicanos que puso una sanción para tratar con empresas estadounidenses debido a una sospecha de lavado de dinero, ¿no? Y eso sí está creando cierta desestabilización en el mercado bancario, pero bueno, yo creo que se pasará rápido también. Y también a río revuelto ganancia de pescado. Claro. Exactamente. Yo pienso que siempre México, de una forma u otra, siempre de alguna manera siempre sale ganando. Yeah. Esa es mi opinión. En el nivel de tanto conflicto que ha habido a nivel mundial, de las guerras de Irán, Israel, de Rusia, Ucrania, todas esas guerras, muchos países europeos se han visto perjudicados, ¿no? Por el tema del petróleo. Al igual Estados Unidos, la crisis que maneja ahorita más viene porque Trump ha hecho una revuelta completa, ¿no? Pero en el mundo inmobiliario de México, yo veo que la rentabilidad siempre aumenta, siempre aumenta, siempre aumenta. Y hay muchos puntos estratégicos en México en donde invertir, ¿no? Como en la zona del Caribe, es una excelente zona. En la zona del norte, lo hemos visto, ¿verdad, Pablo? Como la rentabilidad se ha elevado exagerado, o sea, la rentabilidad es buenísima en todas las zonas norte. Y eso es debido al nearshoring también. Hay varios factores que nos han venido beneficiando de una u otra forma, ¿no? Yo creo que mientras más guerra haya, mientras Estados Unidos más se conflictúe con otros países, a final de cuentas México es el salvavidas de Estados Unidos, ¿no? Y lo quiera ver o no lo quiera ver Trump, siempre Estados Unidos siempre va a necesitar de México, porque la mano de obra es económica. Entonces, al final del día no tiene opción más que, de alguna manera, los estadounidenses invertir aquí. Y no tienen... Ellos mismos lo saben, ¿no? Por eso también van en contra... Muchos empresarios van en contra de las políticas de Trump, ¿no? Porque saben que México es el mejor aliado que pueden tener. Esa es mi perspectiva de México hacia el mundo. ¿Ya? Y bueno, aquí del público, ¿cómo lo sienten? ¿Más positivo o más negativo? ¿Qué dicen? Pues positivo para México, ¿no? Dice positivo para México. ¿La mayoría piensa igual o no? Sí, porque se abre más mercado o oportunidades precisamente para México, la oportunidad de los extranjeros. Exacto, dice que se abren más oportunidades para inversión extranjera, sí, efectivamente. También a lo mejor eso ayuda a que también a México lo vea mejor en el mundo, que a lo mejor puede también dar extranjeros venirse acá también a México para vivir. Y eso es bueno también porque hay paz, a lo mejor tranquilidad, y a lo mejor las finanzas están bien ahorita. Eso puede ayudar un poco también a lo mejor. Y pues nos
podemos llenar más de chinos. Bueno, justamente que de eso iba a comentar, bueno, lo que para si no lo escucharon bien aquí en el podcast, dice que la misma migración está afectando, que vienen otras personas a México, a Estados Unidos, que está como más tranquilo y demás, que ese es un tema yo creo importante también en, digamos, en el mercado inmobiliario, en los bienes raíces, que es los movimientos migratorios. Justamente les iba a preguntar sobre esos dos temas. Por un lado, el tema del nearshoring, ya más o menos lo estuvieron comentando, pero ¿qué hay de los movimientos migratorios, verdad? Porque obviamente se habla mucho de que muchos desde, digamos, América Latina y Iberoamérica van hacia Estados Unidos, pero también está esa tendencia de muchos de Estados Unidos, Europa, incluso desde Asia también, que vienen hacia México y hacia otros países. ¿Cómo ven ustedes que eso impacta sobre el mercado inmobiliario? Pues yo puedo empezar por mi propio ejemplo. Yo migré a México hace muchos años y he encontrado a extranjeros que viven en México como una migración de estilo de vida. De hecho, era el tema que yo estudiaba antes en el mundo académico de migración internacional, y el porcentaje de personas nacidas fuera de México que viven en México es muy, muy bajo. Yo ya no me recuerdo bien las cifras, pero menos del 1%. Y en la mayoría de los países desarrollados es 10%. O sea, hay un potencial enorme todavía de absorción de personas de otros países. Y bueno, está la población México-Estados Unidos. En Estados Unidos hay 12 o 13 millones de mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos, y sus descendientes son mexicanos entre 1 y 2 generaciones. Entonces son cerca de otros 30, 40 millones de personas que pueden tener derecho a nacionalidad mexicana y podrían eventualmente vivir en México. De hecho, en México viven alrededor de 1.3 millones de estadounidenses, y la mayoría son descendientes o sea, nacidos en Estados Unidos, descendientes de mexicanos. Entonces un poco se va borrando la frontera, es lo que me gustaba de ese tema, porque pues es una población norteamericana a la que también se puede unir la población centroamericana, que ocurre lo mismo, ¿no? Hay más salvadoreños en Estados Unidos que en El Salvador, ¿no? Y mucha población centroamericana que discurría por México como en tránsito a Estados Unidos. Probablemente cada vez hay más gente que se ha quedado en México, o que ha sido más difícil, ¿no?, cruzar a Estados Unidos, y al final ven que tienen más oportunidades aquí. Y realmente esto se tendría que ver como una oportunidad económica para tu canal, que habla mucho de economía. O sea, para la economía la migración es muy buena, ¿no? Está muy demostrado. México tiene un bono demográfico, o sea, hay todavía muchísima población joven que entra en la fuerza laboral y pocos por arriba, ¿no? Pero poco a poco cada vez hay menos en la pirámide demográfica, hay menos niños, digamos, la base se estrecha, y todavía hay muchos jóvenes y hay pocos adultos o población de adultos mayores, población dependiente. En las próximas 3 décadas esa panza, digamos, de la pirámide va a subir a la parte de arriba de la pirámide, y habrá cada vez más población dependiente. Entonces, si la población joven no nace aquí, pues tiene que venir a otro sitio. Y esto en Europa, por ejemplo, la fuerza laboral principalmente... La entrada a la fuerza laboral ha sido de población extranjera en las últimas décadas, pero esto, volviendo al sector inmobiliario, lo que ha permitido es que pues incluso crezca la población de países que ya estaban estancados en población, y parte del boom inmobiliario en España pues fue auspiciado por la migración. O sea, había más demanda de vivienda, y eso también proporcionó que hubiera más circulación. Había gente que no se podía mover de su barrio toda la vida, en parte porque nadie le compraba su departamento. O sea, entonces, a medida que hay un público, o al que le dan incluso crédito al cabo de los años, que te puede comprar un departamento en zonas peores de la ciudad, tú puedes venderlo y te puedes salir a otra zona mejor, ¿no? Entonces, produce movilidad laboral y social ascendente. Bueno, yo creo que todo eso vendrá a México en los siguientes 50 años, y al final tiene un impacto positivo en bienes raíces, que crezca la población, que haya población joven, que genere empleo, y que pueda mantener a la población dependiente más mayor. Bueno, yo lo que he visto, yo lo baso mucho en rentabilidad, ¿no? Por mi tema, mi oficio y mi profesión. Veo que hoy en día vienen muchos jóvenes, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, y les gusta México, ¿sí? O sea, en muchos sentidos, desde el clima, la comodidad, lo cómodo que es el mexicano, o sea, lo amable, lo agradable que es, y la facilidad que da para vivir.
O sea, ellos que vienen de un país con una economía un poco más elevada, obviamente, ven que las comodidades que brinda México son buenas. Y se borran muchos extranjeros que llegan por primera vez a México, se quitan el estigma de que tenemos todavía el sombrero, ¿no? Todos tienen ese estigma. Me ha tocado mucho, sobre todo americano, que me decía, es que yo creía que México era un desierto y que usaban todavía sombrero. Y cuando vienen a México se llevan otra perspectiva diferente, ¿no? Entonces, he visto mucha gente que desea empezar a vivir así. Tan es así que aquí en Jalisco hay un pueblito pequeño, se llama Jijí. Ahí Pablo compró alguna vez una propiedad y está lleno de extranjeros. Es un pueblito que está en la ribera de Chapala y viene mucho extranjero. O sea, le gusta mucho el estilo de vida mexicano, ¿no? Pero el verdadero estilo mexicano pueblerino, ¿no? Se puede decir. Y también el citadino. Por ejemplo, en la Ciudad de México veo que viene mucho extranjero de precisamente países del primer mundo y les ha gustado, ¿no? Lo que empiezo a ver mucho también, y eso ya lo veo ya a gente que le rento, viene mucha gente de India, sobre todo aquí a Guadalajara. Viene muchísima gente de India y creo que es por las comodidades que da México para esas personas, ¿no? O sea, mucha gente está viniendo de India y yo creo que próximamente también veremos mucha gente también de China, ¿no? Que empiece a emigrar aquí a México. Esas han sido mis perspectivas, ¿no? Súper. Ahora quisiera que ya vayamos un poquito más a lo específico de su experiencia en todo esto, ¿no? Cuando ustedes comenzaron en el mundo de los bienes raíces, en el mundo inmobiliario, imagino que había cosas que funcionaban en ese momento que de repente hoy no funcionan y la gente sigue con ideas de repente que ya no se siguen aplicando. ¿Qué cosas usted diría que funcionaban en aquel momento que ya no funcionan hoy en día en los bienes raíces? Cuando empezamos. Sí. A ver, empieza tú. Bueno. Es que la que yo voy a decir no le va a gustar a Gabo. Ok, bueno, algunas de las cosas que yo veo que más bien nos ha funcionado mejor. No puedo decir que no funcionan, porque, por ejemplo, el co-living como tal, lo seguimos abriendo. Tan es así que por aquí uno de los que están aquí tiene un co-living. Sí, bueno, que justo lo estuvimos Tenemos varios que tienen co-living. Explica qué es co-living. Claro. Ok, el co-living es la vivienda compartida. Es decir, que comparten áreas, ¿no? Puede ser la cocina, desde el baño, el área de lavado, pero cada quien tiene su habitación, eso sí. Y puede haber, en una casa puede haber desde 4 unidades. Tenemos unidades, es decir, tenemos casas que tienen hasta 14 o 15 habitaciones, ¿no? Y todos comparten áreas, ¿no? No puede ser que una sola cocina, pero sí comparten áreas, ¿no? Y he visto mucho en el co-living que hoy en día sigue funcionando, es rentable, pero cada vez hay más competencia. Es decir, que se ha hecho más comercial, la gente lo ha visto en redes sociales, como sea, y ha generado más competencia, ¿sí? Pero en mi perspectiva, el apartaestudio, que es un apartaestudio, es un espacio, yo lo consideraría que... ¿Cuántos metros es el mínimo, Pablo? 9 metros. Por eso eres el maestro de las rentas, porque siempre rompes mis paradigmas. 9 metros cuadrados, es el apartaestudio más pequeño donde tienes ya tu baño, tu cocina. Y ese siempre ha sido muy rentable, ¿no? O sea, crear un apartaestudio económicamente no es fácil. Se requiere también cierta habilidad financiera, tener estrategias financieras para financiar un edificio de distintos apartaestudios, ¿no? Y eso hace que se haga un sector un poco diferente y aumente la rentabilidad, ¿no? Y eso si lo combinas aún todavía, si lo haces híbrido con Airbnb, funciona todavía mejor, ¿no? Entonces, como planteé en un principio, no considero que el co-living no sea rentable, sino que hay más competencia y que el apartaestudio todavía sigue siendo más rentable, ¿no? que los co-living. Pero bueno, que incluso al final los mercados van cambiando, los sectores, es cosa de profesionalizarse más y hay más competencia, que es totalmente natural. Sí, claro. Sí, en general, yo empecé a invertir en serio en bienes raíces hace 8 años y hay muchas técnicas de inversión en bienes raíces, las que llamamos de ganancia de capital, ¿no? De entrada y salida, y las de rentas o de flujo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé yendo a estos cursos y comprando algún libro, estos que te dicen 10 técnicas para hacer dinero sin dinero en bienes raíces, 20 técnicas, 100. Y entonces
Empiezas a leer, te parecen todas iguales, ¿no? Porque cada una es un capítulo normalmente, pero algunas son mucho más complejas que otras. Y de esa época, por ejemplo, yo hacía números y en todas me salía así como gran negocio, ¿no? Pero algunas eran más complicadas que otras. Lo que diría que ha pasado en estos últimos 8 años es que el costo de la construcción ha aumentado mucho. Claro. Entonces ha sacado la rentabilidad, ha dejado de ser rentable muchas de esas opciones en esos libros. En ganancias de capital, por ejemplo, el flipping, compra, remodela y vende, es mucho más complejo hoy en día porque la remodelación se te puede comer todos los costos, ¿no? Y antes era más fácil. Bueno, en general todo lo que tenga que ver con construcción ha aumentado mucho de precio. Y en el otro lado, en el del flujo, pues básicamente calculamos la rentabilidad, el flujo neto que te da una propiedad dividido de la inversión. Ese es el ROI. Entonces, si la inversión, el costo de las propiedades y de las remodelaciones aumenta mucho, pues la rentabilidad tiene que aumentar igual o para más. compensar. Sí, exacto. ¿No? Y lo que hemos visto es que en algunos mercados de renta no sube. La renta en el co-living, ese ha sido el gran problema. No sube más porque los salarios de la gente no han subido en esa proporción, ¿no? Entonces, aquí en Guadalajara hace 8 años empezamos a rentar habitaciones de co-living en 3.000, 3.500 las baratas, digamos, ¿no? Sí. Pero como máximo eran 4.500, creo que a lo mejor 5.000 para una pareja. Pongamos en pesos mexicanos, perdón, sí. Pesos mexicanos. Sí, serían como $150, lo más barato, y hasta $250 al mes, todo incluido, agua, luz, internet, etc. Entonces hay una regla universal que funciona en todos los países, y es que las personas podemos dedicar a vivienda 1/3 de nuestros ingresos, tanto en renta como en hipoteca, ¿no? Entonces, una persona que gana que paga de renta en un co-living $200, pues gana $600 al mes aproximadamente. Entonces, esa persona no ha visto su salario incrementar mucho. En México ha habido un incremento grande de salarios, pero ha sido por debajo de esto. Ha sido más en la banda del salario mínimo, que subió de $150 al mes a $400 al mes que está ahora mismo, ¿no? Entonces ahí sí ha habido un incremento importante de ingresos, pero en esta otra banda, la que le rentamos nosotros, no. Entonces, bueno, volviendo a esa ecuación, la parte de rentas no se ha incrementado tanto ahí. Si sigo subiendo en la pirámide de ingresos, pues le puedo rentar una parte de estudio, como dice Manuel, a personas que pueden pagar $400, $500 al mes y que ganan hasta $1.500, ¿no? A lo mejor. Entonces, ¿qué ha pasado con esas personas? Esas personas no han visto su ingreso incrementado en estos años, pero sí han visto que se han incrementado las rentas, y entonces lo que tienen que hacer es bajar a un espacio más pequeño, ¿no? Era alguien que rentaba un departamento de 2 recámaras, ahora renta de 1, y así, ¿no? Y el que rentaba un departamento, pues a lo mejor grande, pero viejo, si quiere algo mejor o más en las afueras, si quiere algo mejor ubicado, tiene que intercambiar espacio por esa distancia, ¿no? del tiempo. Y básicamente a base de prueba y error, y eso ha sido fundamental la comunidad ViveRent, sí, que hemos ido preguntando, ¿en esta ciudad hasta cuándo las rentas están entre esto y esto? Y de ahí no se mueven. En esta ciudad, entonces nos hemos dado cuenta que a nivel nacional esos rangos de renta son muy parecidos y no se mueven mucho. Entonces es mucho más rentable comprar en ciudades donde las propiedades son más baratas, igual que en las zonas, que en las ciudades, digamos, más grandes, donde es más difícil. Ha subido mucho el denominador, se ha subido mucho el valor de la propiedad, pero la renta sigue siendo igual. Y esto es lo que empezamos a enseñar para buscar zonas donde pudiera sacar la máxima renta en menor espacio. Y la manera de poder hacerlo ha sido yendo a unidades más pequeñas para poder tener más rentas en la misma propiedad. Yeah. Y bueno, lo que hemos visto ha sido que hay una demanda muy grande de estos espacios unipersonales, bien ubicados, como los que vieron hoy, ¿no? Así, muy decentes, con una renta asequible, todo incluido, ¿no? Entonces el mercado es enorme en ese sector. Sí, que yo he visto incluso eso, alumnos que tengo aquí en México, también en Colombia, se ve bastante eso. De repente toman una casa, pero para que sea más rentable, ¿no? La empiezan a subdividir en unidades, justo como los proyectos que estuvimos viendo el día de hoy, ¿no? Sí, en España también ha pasado mucho. Yo viví muchos años en Londres y ahí fue un poco donde lo aprendí, que mucha gente comparte departamentos con roomies, ¿no? Ajá, exacto. Incluso hasta parejas casadas, ¿no? A mí me llama la atención
Tenía amigos casados que vivían con otros en su casa. Y esa es una tendencia grande. Y preguntabas también qué cosas no funcionan tan bien. Pues para mí el Airbnb no ha funcionado tanto por la regulación, ¿no? Por los impuestos, la regulación municipal, etcétera, que antes en México pues, no había ningún tipo de regulación y ahora cada vez más el número de días en la Ciudad de México. Aquí en Jalisco hay un debate sobre si van a restringir el número de días. Y los impuestos a las plataformas. O sea, en los últimos años ha habido más regulación y eventualmente esto llegará también al co-living y a los apartaestudios, ¿no? Pero tardará un poco más. Por eso decía que no me iba a gustar la respuesta. Pero también es un tema como que desde fuera yo vi que había mucha gente en ella y entonces nos movimos a lo que llamamos renta intensiva, apartaestudios, co-living, para poder pues, abrir un mercado nuevo, ¿no? Y porque el Airbnb también vimos que hay muchos desarrolladores. En Guadalajara está lleno de torres de desarrolladores nuevos y hay muchos desarrolladores que dicen torre para que rentes en Airbnb, claro. ¿no? Hasta pone el logo. Ajá, sí. Entonces está ya en un mercado masivo, ¿no? Y por eso hay gente que toma, pues los amateurs, ¿no? Toman un dato suelto. Ah, mira, es que puedes rentar en $200 la noche. Ajá. Y multiplican, hacen la cuenta de la lechera, se llama en España, ¿no? Que dices, multiplico esto por 30 días, por 12 meses y me da todo esto, ¿no? Y luego no es cierto. Sí. No, yo creo que cada vez hay que ser más estratégico al final con todo porque aumenta la competencia, ¿no? Sí. De eso. No sé, Manuel, ¿qué piensas de esa parte? No, sí. Lo que dice Pablo, pues es verdad. Yo lo he visto en muchas ciudades de México. Que llegas y prácticamente el mismo día, lo veníamos platicando en el auto inclusive, ¿no? Que en el mismo día abres la aplicación y encuentras hospedaje y buenos hospedajes a buen precio, ¿no? Pero creo que para que un Airbnb sea rentable, tiene que ver mucho la estrategia. Sin la estrategia, el Airbnb no funciona. O sea, como comentas, Pablo, hay tanta competencia que necesitas ser más profesional para poderlo hacer funcionar, porque si no, no. Y aparte de las regulaciones, eso también va a hacer que todavía te conviertas más profesional para que el Airbnb pueda funcionar. Exacto. Esa es mi conclusión en ese tema. Tal cual. Y bueno, eso es lo que hemos hablado siempre con los alumnos de la mentoría, justamente. Yo le digo que tampoco tengan miedo de las regulaciones, porque simplemente como adaptarse. Al final, por ejemplo, yo estaba viendo que en España hay como todo un drama porque dices, no, que van a multar con no sé cuántos miles de euros a 8 millones de propietarios, de anfitriones y tal. Y después yo me pongo a ver y es que no están registrados no tienen licencia, nada, es que andan ilegal. Bueno, obviamente pasan ese tipo de cosas. Pero yo creo que al final, no sé si piensan lo mismo que yo, que a los estados no les conviene tampoco ser tan agresivos porque afectan directamente el turismo. Al final lo que uno ve, no sé, en Nueva York, que los hoteles se disparan de precio y demás, y al final muchas ciudades terminan como hasta echándose para atrás. Yo estuve en Ciudad de México y me comentaban que esa regulación que pusieron, que solo se puede rentar 50% de ocupación en las plataformas, del año en las plataformas, que no se está aplicando en la práctica porque no tiene sentido. No, ni cómo regularla. No hay manera de regularla. Y bueno, y antes había mencionado el tema de las zonas, ¿no? De donde ven oportunidades. En función de justamente cómo ha cambiado el mercado, el tema de los precios y demás. ¿Ven ustedes de repente, como tendencia general, más oportunidad en ciudades consolidadas o un poquito más en las afueras? ¿Cómo ven esa parte? En las afueras de las ciudades, de los centros, digamos, metropolitanos. Sí. Para el mercado de rentas, el que usamos nosotros de las rentas intensivas, se trata de generar muchas unidades rentables dentro de una misma propiedad, ¿no? Entonces, esto hace que atraigas más bien a inquilinos que no tienen coche. O sea, porque si tuvieras que tener 10 espacios de estacionamiento, ¿no? Y tienes 10 unidades rentables, pues ocupan lo mismo un coche que un apartaestudio, ¿no? Entonces eso filtra mucho, ¿no? Y también por el rango de renta, ¿no? Que al final es un rango que atrae a gente que no tiene coche. Con lo cual eso determina mucho dónde está ubicado. Y por eso el aspecto fundamental, si vas a buscar una zona donde comprar una propiedad para este tipo de rentas, tienes que buscar quién es tu mercado objetivo, cómo se va a mover, ¿no? De donde trabaja o se entretiene a donde va a dormir. Y ahí por eso hay que ver bien las redes de transporte público
o si va a venir en bicicleta, en patín, caminando. Incluso tenemos 3 casas de coliving donde empezamos en Guadalajara, que administra Emmanuel. ¿Te acuerdas que le prefieren Casa Mangle, que es la que está más cerca de una avenida? Sí. O sea, hay una diferencia caminando. ¿Cuánto ahora de Casa Mangle a Ocote? No, 5 minutos. 5 minutos. Pero prefieren la que está más cerca de la avenida. Porque incluso si van a ir en Uber, por eso pongo este ejemplo, ¿no? Sí. Van a ir en Uber, entonces diría, bueno, pues les da igual cualquier lugar. Prefieren el de la avenida porque se ahorran, cuando piden el Uber, lo piden desde la avenida. Y entonces se ahorran 10 minutos del Uber llegando hasta hacia adentro. Claro, y también dinero. De regreso, sí, exacto. Al final es dinero, sí. Y hay aspectos así muy micro que influyen mucho. Pero, o sea, generalmente para el mercado de rentas la clave es la ubicación respecto al transporte, a no ser que esté en una zona de entretenimiento o de estudio o trabajo, ¿no? Donde puedas ir caminando. Y en cuanto a oportunidades, yo siempre lo que digo es buscar cerca caminando, ¿no? Hay en México y en América, en el continente en general, una visión muy del coche. La gente incluso perceptualmente en su cabeza organiza la ciudad por donde va en coche. Los niños es muy interesante porque de esto yo soy geógrafo, entonces ahí tengo un poco de sesgo. Pero ahí en la geografía de la percepción hay muchos estudios de cómo los niños van componiendo el espacio, ¿no? Y muchos tienen una visión de túnel, ¿no? Porque ven la ciudad desde el coche, entonces saben ir de un sitio a otro, ¿no? Si lo hicieras dibujar es como una red, como si fuera una red del metro, ¿no? Solo saben comunicar nodos. Si tú le dices, ¿cómo vamos a casa de los abuelos? Pues tienen que ir a la escuela para ir a casa de los abuelos, ¿no? Que esté al lado. Y esto lo menciono porque mucha gente que va a buscar a comprar propiedades no sabe muy bien dónde están, no tiene la misma percepción mental que va a tener su inquilino, que se va a mover a pie, en Uber, en bicicleta. Entonces, y normalmente el que compra propiedades, pues está lo que llamamos el turista inmobiliario, está pensando en un lugar que le gustaría a él comprar para vivir, o donde le gustaría haber vivido de joven. Siempre pasa. O que viva tu hijo, ¿no? Es que estoy buscando algo para que mi hijo cuando vaya a la universidad, luego seguro que ni va a la universidad en esa ciudad. Luego también ahí hemos usado muchas caricaturas. Otra que me gusta mucho es las propiedades que no pasan, las propiedades que nos gustan, ya te dijo Emmanuel, como que se ven feas, etcétera. Hay otra prueba que llamamos que no pasa la prueba de los suegros, y es un sitio donde cuando vengan tus suegros en domingo a una comida van a pensar que te ha ido mal en la vida, ¿no? Eso es la prueba les da vergüenza ir ahí, ¿no? Y entonces esas son las propiedades que se van quedando atrás porque no le gusta a la familia feliz, decimos, al mainstream. La mayor parte del mercado es gente que compra una propiedad como primera vivienda con hipoteca y para vivir ellos, ¿no? Ese es el 80% del mercado en todos los países. Entonces, todos los formatos que no encajen en ese modelo van a tener menos demanda y por consiguiente van a tardar más en venderse y va a bajar el precio, ¿no? Y esas son las zonas de oportunidad y a veces están a la vuelta de la esquina, ¿no? Otro ejemplo que ponemos mucho son las calles peatonales, que en México se llaman andadores, o sea, donde no puedes entrar en coche. Entonces, una de las primeras casas que yo compré era baratísima. Y digo, ¿por qué está tan barata aquí? Si al lado hay otras casas. No, pues que está ese andador y al lado sí da a la calle, ¿no? Y eso es muy obvio para el mercado de compradores, pero si tú no sabes mucho, eso no. Exacto. Y al final al inquilino que viene caminando, pues le da igual. Al revés, prefiere la calle peatonal porque es más tranquila y tiene plantas, ¿no? Y como ese ejemplo hemos encontrado muchos donde y es muy interesante hablar con los agentes inmobiliarios. A mí me han enseñado mucho. Siempre nos metemos con los expertos, los arquitectos, los abogados, los agentes inmobiliarios, digamos, los que saben, los que tienen este mercado como copado y no nos entienden, ¿no? O sea, no saben lo que queremos, ¿no? Pero ellos tienen mucha información, ¿no? Por ejemplo, estas casas de este lado valen más porque tienen una servidumbre frontal, se llama un espacio entre la fachada de la casa y la banqueta, la acera. Se suponía que era un jardín, ¿no? O un jardincito, pero a veces es 1 metro o menos. Entonces, donde toda la cuadra tiene ese jardín frontal, son casas que valen más, porque parecen un poquito como
colonias, dicen en México, ¿no? Ya. Eso también me lo dijo un agente inmobiliario, ¿no? Es que aquí parece colonia, no parece barrio, ¿no? Entonces, Ni siquiera lo hay distingue. muchos aspectos así. Manuel también me ayudó en un proyecto que hicimos un flipping que no salió bien y le aumentamos metros cuadrados para darle más valor a la propiedad y luego venderla. Pero subió a $300,000 el valor, nos dio un valuador, ¿no? Y no se vendió en ese precio. Y estuvimos, yo creo que 6 meses vendiéndola, ¿no? Con buen los tiempo. que habíamos hecho el flipping y no se Buen pudo tiempo. vender. Ya cambiamos a una agente inmobiliaria que había vendido una casa en esa zona. En cuanto la vio, dijo: pues es que aquí, para empezar, no hay casa de $300,000, ¿no? Son todas hasta 250,000. Y luego una casa de este precio necesita 3 cocheras. O sea, pero ella lo tenía clarísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque el que viene a vivir aquí es porque le gusta la zona, es una zona vieja y tal, pero va a traer 3 coches. Y en esta solo caben 2. Entonces, son cosas muy sutiles. Entonces, si tú entiendes todas esas variables que están en la cabeza de la gente, no están en ninguna receta, puedes usar ingeniería inversa para buscar exactamente lo que no le gusta a la gente, y ahí están las oportunidades, porque lo puedes transformar luego, ¿no? O lo puedes dirigir a otro mercado, ¿no? Al del rentas. Entonces, son algunos de los trucos que hemos desarrollado. A mí me gustan mucho las propiedades que están cerca de las zonas del metro. Sí, las líneas del tren. Porque sabemos que sí o sí son rentables, ¿no? O sea, lo hemos visto una y otra vez en todas las inversiones que se han hecho. Siempre que estás cerca de la zona metro, inclusive en una avenida tan densa, siempre vas a tener buena ocupación. Entonces, a manera simple, yo he visto que ese modelo es infalible, ¿no? O sea, como esta propiedad tan fea que de un alumno Continúa. que tú le dijiste, yo le dije, pero ¿cómo has comprado esa? Manuel me dijo que ese era el buen sitio. Sí, así es. Esa propiedad que Entonces, está sobre avenida totalmente densa. Estaba en una calle fea, pero la avenida era muy densa, muy densa. O sea, mucho tráfico. Mucho tráfico. Y suciedad. Entonces tú ibas y decías, bueno, o sea, estás a 1,5 cuadras de la estación del tren. Llegas, pero ese inter, pues está feo. Es una calle rayada y feo, ¿no? Y te metes a la casa y se oye el ruido. Y entonces el sentido común es, ¿cómo se va a rentar algo así, no? O sea, ¿cómo va a funcionar un modelo ahí? Bueno, pues cuando lo pusimos a rentar, cuando se hizo las divisiones de aparte de estudio, se puso a rentar. Se rentó y se rentó mucho más arriba del estudio de mercado todavía. Entonces, ahí... Por el metro, ¿no? Por el metro cuadrado, exactamente. Entonces, metro mata carita. Metro mata carita. Mata carita. Entonces descubrimos ahí que esas propiedades siempre funcionan bien. O sea, es infalible ese modelo, ¿no? Se puede decir. Hasta ahorita lo que hemos observado. Y para comenzar en algo así, ¿qué capital mínimo ustedes piensan que se necesita? Tú rompes mis paradigmas. Yo ya no... es que nosotros ya estamos haciendo edificios muy grandes, pero bueno, en general puedes empezar sin dinero. Es más difícil, obviamente. Tienes que intercambiar otra cosa. Tiempo, formarte, buscar gente con los conocimientos. Pero sí, o sea, podrías empezar sin dinero, con capacidad de crédito, o usar la capacidad de crédito de otra persona. El domingo pasado en nuestro webinar Mastermind entrevistamos a una persona que empezó administrando una propiedad de su padre. Bueno, más bien le compró una propiedad, pero con el crédito de su padre. Y luego otra con el dinero de su hermano, ¿no? Entonces ahí también aprendes con el dinero de otros. A veces nos empeñamos en que tiene que ser todo, toda la propiedad para nosotros, ¿no? Otra técnica es primero aprender a hacerlo, a lo mejor pegarte a alguno de los que ya lo están haciendo, y después buscar una propiedad donde siguen los números, proponerle a una persona que tenga el dinero comprarla y tú quedarte con un 30%, por ejemplo, ¿no? Por el trabajo de encontrarla, desarrollarla, administrarla, ¿no? Entonces, ese tipo de propuestas pueden funcionar. Y bueno, hemos comprado propiedades con el down payment, el enganche que se llama en México, de 10% o menos, o cero, o negativo, como decimos, ¿no? Sin que te regresa dinero al banco, ¿no? Entonces, buscando propiedades con descuento es mucho más fácil poder pagarlas sin dinero, ¿no? La otra técnica es negociar para que te financie el dueño, ¿no? Sí, eso lo he hecho también. Y a veces, yo cuando empecé a aprender esto, pues escuchaba
Hubo una vez, ¿te acuerdas que nos contaron que decía una persona que dio cursos con los que tomamos, decía, encontré una casa que la señora la vendía porque tenía a su hija en el hospital, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues ahonda un poco más ahí, ¿no? Y empieza a ver cómo es la deuda del hospital, por qué no la puede pagar, porque a veces es así como una cuestión, tienes que pagar un deducible o tienes... Y lo puedes resolver en el momento, sobre todo obviamente si tienes familia en el hospital esperando a que vendan la casa, ¿no? Claro. O simplemente porque el banco está detrás de ti para pagar la deuda. Y esta persona decía, por ejemplo, aquí encontré una que tenía una deuda de $10,000, se lo solucioné y me quedé con la casa. Y decía, pero eso no puede pasar, o sea, ¿cómo te van a vender una casa por $10,000? Claro. Hasta que a mí, aquí en Guadalajara, buscando una propiedad que se había incendiado, en las fotos estaba todo quemado, digamos la propiedad quemada. Yo me interesé por ella, hice números y como era el único que estaba interesado, el señor me buscaba continuamente. Cómpramela. Sí. Y resultó que su problema de deuda eran 400,000 pesos mexicanos, que eran $20,000. Y ya, o sea, yo al final no la compré porque no me convenció la ubicación. Pero eso me demostró que es cierto. O sea, si tú entiendes bien cuál es la necesidad del dueño, no se trata de aprovechar, sino la urgencia es esa. Lo demás, pues ya te lo puede dar a crédito. Lo otro le da un poco igual. Mientras tú le saques del problema, el resto lo puedes pagar. Incluso a lo mejor podrías pagar un poco más porque te está dando esas facilidades, ¿no? Exacto. Bueno, a mí hay un montón de estrategias que podemos hablar, ¿no? Infinidad de estrategias. Enganche negativo. Hay un montón. Pero alguna de las estrategias que veo que puede ser más común para todos. Todos cuando caemos a bienes raíces, todos venimos de la mentalidad tradicional. Y muchos de nosotros, nuestra primera inversión que hacemos en bienes raíces es de manera inconsciente, ¿no? Nuestra primera inversión que normalmente hacemos en bienes raíces es comprar nuestra propia casa. Exactamente. ¿No? Y cuando caemos a bienes raíces, o sea, que queremos empezar a estudiar, pues nos dimos cuenta que ya empezamos con pie izquierdo. Exacto. Ya compramos la casa que no debíamos haber comprado. O tu casa de vacaciones, como yo. Todavía peor. Ya tienes tu casa y la de vacaciones. Sí. Y es una estrategia, esa estrategia a mí me gusta mucho, pues, porque es más aplicable para todos. Pero es la más difícil de romper la mentalidad. No es tan fácil. Y es decir, quitarte el asiento, dejárselo a tu huésped para que tu huésped te pague el asiento en donde estabas. Entonces, el vender tu casa para luego invertirlo en rentas intensivas y que las rentas intensivas paguen tu casa, yo creo que es la estrategia que más todos podemos hacer. Pero es la más difícil de quitarte de la cabeza. Manuel, no solo que pague tu casa, sino que te sobre mucho más. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Allá está. Guillermo, que lo entrevistamos, también hizo precisamente eso. Siguió viviendo en la misma casa. Sí. Y todo el equity que tenía ahí lo puso a trabajar. Y las relaciones te da como... O sea, el mismo dinero que tenías en tu casa, ahora en una de las propiedades que visitaron hoy, te da 3 veces... No, más de 3, sí. ¿no? Un poquito más. 3.5 veces. 3.5 veces más. Lo que paga de renta. De lo que paga de renta. De lo que paga de renta. Sí. Entonces ahí demuestras que funciona. Exactamente. No, justo yo estuve ahora en Puerto Vallarta y entrevisté al dueño de digamos, como un hotel boutique. Tiene 12 unidades. Pero él es arquitecto y hizo una cosa espectacular, definitivamente. Y él lo que hace es que el terreno original se lo había regalado su madre. Él compró los 2 terrenos como adyacentes, los 2 lotes. Estaba construyendo su casa. Después se dio cuenta, pero esto está muy bueno aquí, ¿cómo que mi casa? Entonces, sobre la base de lo que iba a ser su casa, hizo como el hotel. Y después ha seguido como creciendo, tuvo un éxito increíble, se viralizó en TikTok, incluso un señor ya mayor de cierta edad, pero él literalmente vive en habitaciones del hotel, entonces tiene el personal, viven como en una de las habitaciones, lo atienden y entonces ganan muchísimo. Las habitaciones se alquilan ahí hasta $1,200 la noche. Wow. Y está ocupado así 80-90%. Wow, increíble. Elevadísima. Se estará acordando de su madre, es la que le heredó. ¿Sí? Porque, no, me refiero que yo a mis hijos les digo, ¿tú qué te crees? ¿Que vives en un hotel? Se estará acordando de su madre. Sí. Por fin puedo vivir en un hotel. Sí, tal cual.
Y bueno, y con respecto a lo de financiación del dueño, justamente estábamos conversando en el almuerzo antes de iniciar el podcast, eso, que ya varios hemos aplicado esa estrategia. Yo tenía un poco de, bueno, tengo Bitcoin, aproveché que subió cuando tuvo un máximo histórico, vendí un poquito y justamente una persona que tenía una propiedad en Airbnb, la rentabilidad todo estaba bien y la propiedad funcionando bastante bien. Incluso ahora, digamos, nosotros mismos la estábamos administrando, pero tenía un problema de una deuda. Mira, necesito salir de esto. Y le propusimos, mira, bueno, vendo un poco de la ganancia de Bitcoin, te pago con eso lo que necesitas para resolver las deudas y me financias el resto. Y dije, perfecto. Entonces... Tú lo pagas con el mismo Airbnb. Exactamente. Con la misma rentabilidad. Exactamente. Y perfecto. Quedó así. Sí, esos son... Ahí, me estoy acordando de otro ejemplo muy bueno de Luis Ramírez, mi socio en Viverrent, que él negoció... también llegó la pandemia, un desarrollador de casas, él antes vendía propiedades para otros, ¿no? Para desarrolladores. Se dejó de vender todo, ¿no? Y entonces paró la construcción y quedaban, no sé, 4 casas en venta. Y entonces Luis le hizo una oferta por la casa muestra. O sea, la casa muestra, ¿no? Que está muebla, ¿cómo se llama? El showroom, ¿no? Ajá, showroom. La casa mejor, ¿no? Que está La casa modelo, le dice. O sea, me quedan aquí 4 casas. Y él dijo, quiero esa. Y joder, no, hombre, es la casa muestra. ¿Por qué te la va a vender? O esa o nada. Y entonces a las 2 semanas le llaman, oye, que sí te la podemos vender. Y luego dijo, pero ese precio que te di es con los muebles. No, mira, ¿cómo va a ser con los muebles? Sí, si no, no te lo hago. Total que con los muebles. Entonces luego el pago, también te pago no sé cuánto ahora. Entonces, no, ¿cómo? A 2 años o 3, ¿no? Las cuotas. Y entonces al final igual pasó otro mes y dijeron, vale, sí. Y entonces, bueno, al final lo que negoció fue, bueno, me la vas a dar. Y lo que sí te puedo dejar es que cuando venga alguien a ver las otras casas, te dejo pasar. Como va a estar en Airbnb, claro. Si está libre, puedes entrar. Ah, muy bien, llegó a un acuerdo. Pagó el enganche, que no me acuerdo cuánto era, pero no era mucho para lo que valía la casa. Y a partir del día siguiente la puso en Airbnb y con las rentas pagó el resto. Y no tuvo que hacer nada, estaban hasta los cuadros. Exactamente. Genial. Así es. Y... diferenciemos un poco porque creo que es importante a veces, porque en YouTube, en redes se ven como muchos tipos de estrategias, muchas cosas, muchos gurús venden como a veces humo también en muchas cosas. ¿Cómo se diferencia cosas que aplican, no sé, en Estados Unidos, en Europa versus estos países? ¿Cómo ven ustedes? O sea, ¿todo es exactamente aplicable? ¿Hay diferencias reales o no? Sí, o sea, yo cuando empecé a invertir en bienes raíces leí Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que había tardado mucho en leerlo y me encantó, ¿no? Y dije, bueno, pues este es el método que yo quiero hacer porque además me gustan los bienes raíces. Entonces te topas enseguida con toda la literatura y todo el material que te dice que en Latinoamérica no funciona el método Kiyosaki porque las propiedades dan un 5% de rentabilidad y las hipotecas cuestan un 10 o un 11, ¿no? Es al revés que en Estados Unidos. Y entonces ya, o sea, nadie lo intenta. O lo que hacen es pagar un enganche muy grande, un down payment, y la cuota te queda pequeña. Entonces, a base de... no, pues Airbnb. Empecé a probar Airbnb y también probé Co-Living y al final me fui por Co-Living y Aparta Estudios. Pero, o sea, sí se puede hacer, pero tienes que encontrar esa manera de comprar barato, o sea, con algún tipo de descuento. Estas propiedades que no quiere el mercado, que tienen algún problema de cara al público general, pero que sí sirven para rentas. Luego dividirlas en muchas unidades rentables, de manera que haces una renta muy asequible, pero sumas varias y bueno, que se puedan pagar con hipoteca al principio. Y lo otro interesante es que eso no te lo dice Kiyosaki, pero en Latinoamérica lo que vimos fue desarmar todo el sistema hipotecario, ¿no? Entenderlo bien, cómo funciona, cómo calculan la capacidad de crédito. Aquí fue fundamental el grupo que armamos de Mastermind y Viverrent, porque llegaron brokers hipotecarios, evaluadores, arquitectos. Aquí hay un arquitecto constructor que nos ayudó mucho. Gente de tecnología y domótica también tenemos, y hay muchos otros constructores. Pero fuimos aprendiendo en el tema de los brokers a base de hacer 1000 preguntas, también un poco como los niños, ¿no? ¿Y por qué no se puede tal? Y te miraban así diciendo, pues es obvio que no se puede, pero ¿por qué no? Y entonces, sí. Entonces que nos dimos cuenta de cómo se podía desmontar toda esta parte hipotecaria para así poder comprar ese tipo de propiedades. Y al punto que iba a mencionar es, una vez que se está pagando la hipoteca sola, de cara al banco, el ingreso total de la propiedad es como si fuera un ingreso ordinario tuyo. Se va a poner un ejemplo. Si tú con tu empleo
ganas $1,500 al mes y compras una propiedad que se renta en $1,000 al mes, aunque se vaya todo en hipoteca y en gastos, esos $1,000 el banco te los cuenta como si son un ingreso tuyo. Entonces ya tus ingresos son 2.500. Y cada propiedad se convierte en el escalón que te permite comprar la siguiente. Exactamente. Y cuando yo empecé con el sistema, enseguida los bancos me dijeron, no, pero no puedes tener más de 2 hipotecas. Y yo, ¿por qué? Porque no se puede. A ver, pero dime en la ley, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿Por qué? Y yo siempre digo que me sentía como los niños cuando van por su tercer trozo de pastel a la fiesta, ¿no? No, pero tú ya has comido 2. No, ya no puedes un tercero. ¿Por qué? Pero si queda. No, hay que dejar para los demás, ¿no? Entonces, hasta que descubrimos cómo sí se podía tener más, y fuimos juntando 6 hipotecas, 7, hasta que llegó Ricardo Ademar, que tenía 12. Y entonces nos dimos cuenta que se podía hackear el sistema de manera legal, pero buscando cómo darle la vuelta para la intención que nosotros tenemos. Hemos tenido muchas historias de esas, ¿no, Pablo? Yo creo que el tener una comunidad siempre te ayuda a tener conocimiento colectivo. Y ese es el gran beneficio de una comunidad. No sé si te acuerdas de nuestra compañera de Monterrey, que sacó 4 propiedades al mismo tiempo. Sí. Wow. Entonces, haz de cuenta y que... otro en España también dice ¿Sí? eso, es uno que entrevistamos. Una compañera de Monterrey, le liberaron su crédito, le dijeron que podía sacarlo y sacó 4 propiedades al mismo tiempo y las 4 las puso a rentar. Mira. Entonces, pues le dio rentabilidad, le dio muy buena rentabilidad. Y al final, bueno, para finalizar ese punto, yo creo que en Latinoamérica, que es más complicado, pues hace que agudicemos más el ingenio. O sea, básicamente, cuando íbamos a Estados Unidos y veíamos así, o a España, ¿no? Hipotecas del 2%, está facilísimo. Sí. Así cualquiera. Claro. Entonces, pero me gustaría incorporar un elemento adicional, a ver qué opinan de eso, algo que me apasiona bastante, que es el tema de esto del como agregar valor en el sentido del diseño particular de la propiedad, ¿no? No sé qué tanto lo trabajan en el co-living, pero bueno, Emanuel sabe que con los alumnos en la mentoría de Airbnb trabajamos mucho el tema, por ejemplo, esto de los glamping, lo de diseños únicos, como para aumentar el precio por noche al máximo, diferenciarse, crear como tu propio océano azul dentro de toda la competencia que hay, como cada vez el tema del diseño y la experiencia es cada vez más importante. ¿Ustedes también están viendo esa tendencia? Sí, adelante, tú que tienes mucha experiencia. Tú trajiste el diseño. Sí, bueno. Tú trajiste el diseño. Yo ¿Te acuerdas pensaba, cómo te decía Roberto Mezquitic? Sí. No, Casa Guadalajara, le decía ya todos sus proyectos. Sí, yo pensaba que las fotos, un poco con la filosofía de Airbnb, al mismo precio o incluso un precio un poco mayor, que la gente diga, yo quiero ir aquí. Y nos ha pasado mucho, gente que llama en Puebla, por ejemplo, hay unos aparte estudios de doble altura parecidos a estos de Los La Paz. La gente llamaba y decía, yo quiero vivir ahí. ¿Y dónde vas a ir a trabajar? Está al lado de tal sitio. Gente que venía de otra parte de la ciudad e insistían en que ellos querían vivir ahí por las fotos, ¿no? Porque no había ningún lugar así. Pero el tema de la experiencia es fundamental. Y en las que rentamos en renta vacacional cada vez buscamos más esto. En Tulum acabamos de empezar con un snack bar para dar desayunos. Tenemos una zona de un roof garden también muy amplio y hemos dedicado una parte, lo hemos cortado para que sea solo para los penthouse de experiencias. Tenemos una camioneta también para hacer tours. Y esta parte, pues yo creo que cada vez es más fundamental. Aquí en Los La Paz no pudieron subir al roof, pero ahí tenemos varias ideas de cómo. Y en el lobby también vamos a hacer Pero fíjate, Pablo, que empezando desde lo más pequeño, ¿cuándo fue cuando compraste las primeras casas? ¿Hace 7 años o...? 8. 8 años. Hace 7, 8 años, cuando empezamos con todo esto, yo no captaba eso. O sea, buscabas anuncios de rentas por habitación y encontrabas una casa, una habitación sin sábana, ni colcha, ni nada, ¿no? Y hasta encontrabas, ibas a visitar el cuarto y hasta encontrabas la fotografía del hijo que vivió ahí, ¿no? O sea, todavía están los recuerdos del hijo, ¿no? Y la señora te decía, no muevas nada, te rento la cama, pero no muevas nada, ni siquiera la ropa que está en el closet. O sea, hace 7, 8 años encontrabas muchos inmuebles así. Y Pablo fue el de la idea porque inclusive en Monterrey teníamos otro amigo que hacía muchos proyectos en masivos, ¿verdad? Y no metía nada de diseño. Él seguía haciendo los diseños igual. O sea, hacía diseños bien hechos, pero sin nada de diseño.
Y sí, y luego también puedes ir a un nicho, lo que tú dices de tener un océano azul. Eso no lo hemos hecho tanto, pero hemos tenido proyectos, por ejemplo, para hacer un proyecto para gamers. Bueno, lo más que hemos hecho ha sido algún proyecto solo para mujeres, ¿no? Con mascotas. Sí. Con mascotas hay una gran escasez, una gran necesidad. Entonces se puede ir creando. Una vez estábamos haciendo un análisis de mercado en Mérida, en una zona nos vendían un edificio y ellos decían que se rentaba, no me acuerdo en cuánto, ¿no? Pero era alto la renta. Y miramos alrededor y todas las rentas alrededor eran una tercera parte de eso que nos decían. Nos están mintiendo. No puede ser. Hasta que mandamos a alguien a hablar ahí a ver de dónde salían esas rentas y resulta que todo el edificio estaba rentado a pilotos de avión. Y era como un pequeño oasis, tenía una alberca y tal, y ahí era como un mini Las Vegas de los pilotos. Entonces, pagaban el triple, ¿no? por vivir ahí. Entonces, ese tipo de nichos cada vez se va a valorar más, ¿no? por vivir con gente como tú. Perfecto. Sí. Entonces, ahora, bueno, quiero hacer 2 preguntas que siempre le hago a los invitados del podcast, pero antes, súper breve, para los que ven mi canal y quieren conocer más sobre Viverrent, ¿dónde pueden conocer más sobre ustedes? Pues sobre Viverrent pueden entrar a viverrent.com y ahí aparecen pues todas las propiedades y tenemos también cursos en viverrent.academy con Y. Se pueden suscribir a la base de datos gratuita para que les invitemos a los webinars, a un montón de material. Y a mí me pueden buscar como Pablo, maestro de las rentas, en redes sociales. Ahí tenemos. Voy a llegar esta semana al video número 500. Bien, felicidades. Y bueno, llevamos 170 domingos haciendo webinars. Haciendo webinars durante 7 años. Wow. Emanuel ha estado en todo menos uno. Y yo en todo menos 4 o 5. Sí, ahí nos vamos. El tuyo, el mío. Entre esos. Fueron los pocos que fallé. Sí, súper bueno. Y Emanuel, falta que lance su canal de YouTube también. También ahí ocuparemos ahí mentoría de ustedes dos para eso. Súper. Entonces, bueno, las 2 preguntas serían: la primera, ¿en qué están invirtiendo ahora mismo? No tiene que ser bienes raíces, de repente algo que no se oiga mucho, pero ¿dónde están invirtiendo en este momento, dadas las tendencias que hemos conversado? Pues yo principalmente en bienes raíces, en rentas, que es lo que conozco bien. Yo hice un flipping que no salió bien, hice una preventa que no salió bien, estuve a punto de meterme en un remate bancario de estos que tampoco. Entonces me di cuenta que es importante especializarte en algunos. Y he diversificado en países, también aprovechando la capacidad de crédito en otros sitios. Es un buen tip. Todos los que nos escuchan en varios países de Latinoamérica, puedes generar capacidad de crédito incluso en países donde no vives o nunca has ido. Claro. En Estados Unidos sobre todo, ¿no? Pero en México también puedes adquirir una propiedad en México con hipoteca sin vivir aquí, sin nunca haber venido. Prácticamente solo tienes que venir a firmar. Entonces investiguen eso. Y últimamente debo confesar que me llamó la atención la bolsa. Yo había invertido en bolsa hace 30 años, no me gustó nada, porque era el mundo, debo decir que era en papel todo. O sea, y te enterabas la mañana siguiente en el periódico. Recuerdo una vez en Madrid, vi el periódico que habían caído las acciones, me bajé en la siguiente parada del metro y agarré una de esas cabinas, que parece como una película antigua, pero me estoy acordando, para llamar por teléfono con monedas, para que vendieran las acciones. Y me creaba tanto estrés. Esto lo menciono porque estuve como 6 meses invirtiendo en bolsa y no me gustó nada por ese estrés, ¿no? De estar encima de la información. Pero bueno, últimamente he buscado invertir en algunas acciones que creo que van a subir mucho. Pero simplemente como algo especulativo, ¿no? A lo mejor como lo tuyo con Bitcoin. Ahí todavía cripto nada. No. Y oro, que estábamos conversando. Oro tampoco. No lo conozco bien. Aquí el experto es Adolfo. Súper. ¿Y Emanuel? Bienes raíces. Solamente ahorita. Bienes raíces. Perfecto. ¿Y algún libro que recomienden? Pues hay varios. Sí, hay muchos así técnicos. Van cambiando. Siempre decimos el de Kiyosaki porque es el clásico. Y es impresionante. Yo tengo por ahí una lámina de presentaciones que digo, hay 3 libros que cambiaron el mundo, ¿no? Es como la Biblia, El Capital de Karl Marx y Kiyosaki. Entonces Kiyosaki debería de estar en el material de primaria. Pero bueno, fuera de ese, hay uno que no tiene nada que ver con inversiones, pero que es sobre desarrollo personal, El Alquimista de Paolo
Pablo Coelho, muy interesante sobre cómo puedes hacer un viaje para al final llegar al mismo sitio donde estabas y verlo totalmente distinto. Eso me gustó mucho. Sí, estuvimos platicando, tuve hace un poquito un viaje con un amigo de aquí y me inculcó mucho el libro de La magia de pensar en grande. Cuando tienes esas imaginaciones de sueños tan grandes, rompes límites, sin duda, ¿no? Y recomendaría mucho ese libro, está muy interesante. Puse a leerlo y es una maravilla, lo recomendaría. Súper bueno. Muchas gracias, Pablo, Emanuel, por invitarme aquí a su comunidad y por estar aquí en el podcast. Y gracias a todos por participar. Démosle un aplauso de nuevo a Pablo y a Emanuel. Entonces, bueno, voy a dejar debajo los enlaces de ViveRent. Y bueno, también si quieren seguir aprendiendo, todo va a estar debajo en la descripción. Nos veremos en un próximo episodio del podcast Creando Capital. Voy a dejar aquí los episodios anteriores y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.